Buen día, nosotros somos el grupo número uno y vamos a hablar un poco sobre las drogas de abuso, en este caso los opiáceos. Los opiáceos son drogas o analgésicos que provocan dependencia y sedación. Pueden clasificarse en narcóticos y no narcóticos y pueden tener origen natural, sintético y semisintético. Vamos a comenzar hablando de la heroína. La heroína es una droga altamente adictiva y puede obtenerse a partir de la morfina. La morfina se origina de semillas de algunas plantas de amapola y, a ver, su distribución generalmente se vende en forma de polvo blanco o amarronado o también como una sustancia negra y pegajosa conocida como goma o alquitrán negro. Lo que se hace con ella para poder consumirla por vía intravenosa, aunque también puede ser fumada, pero la general es intravenosa, es calentarla para que se ponga en un estado líquido y eso es lo que se inyecta. En cuanto a la producción, pues también podemos decir que hay una producción de entre 400 a 600 toneladas y la legalidad, pues es ilegal en la mayor parte del mundo, pero hay zonas en las que es legal, por ejemplo, en Colombia a partir de 1994, en Uruguay también es legal la distribución y el consumo, pero es monitoreado por el Estado. En Estados Unidos también tenemos el ejemplo de Oregon, en la cual ha sido legalizada en pequeñas cantidades el consumo, pero la venta y distribución sigue siendo ilegal y se considera un delito civil, en la cual el consumidor tiene que pagar una multa o también puede ir a tratamiento de rehabilitación. En cuanto al mecanismo de acción, la heroína afecta el funcionamiento del cerebro al interactuar con los receptores opioides y estimular la liberación de dopamina. Esa liberación de dopamina causa un estado de euforia o placer intenso y también causa deseo de consumir más. Por lo tanto, el consumidor va a estar en un constante estado de dependencia física y psicológica hacia la droga. En cuanto a la cinética, tiene una absorción rápida, alcanza su concentración máxima en el plasma en 1 a 2 minutos y también es metabolizada en el hígado hasta llegar a la morfina y luego a la morfina 6-glucurónido, que esta es la forma activa de la droga. Luego es excretada por vía renal y también puede ser excretada a través de la bilis. En cuanto a efectos de consumo, lo que causa es ese estado de euforia que mencioné antes, pero después de esos efectos iniciales pasa a una etapa de somnolencia y en el cual se nubla el pensamiento, el comportamiento del el consumidor. También tenemos enrojecimiento cálido de la piel, sensación de pesadez en las extremidades, sequedad bucal y también es común el vómito, las náuseas y la picazón intensa. Las manifestaciones secundarias, esto debido a una exposición crónica a la droga, como mencioné, su vía de consumo, la más común, es por vía intravenosa, por lo tanto vamos a tener venas colapsadas o con cicatrices y también infecciones bacterianas de los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas, además de abscesos y cambios en el cerebro. Estos cambios son por la alteración física y fisiológica del cerebro que causa la heroína, que lleva a que el consumidor tenga problemas para la toma de decisiones y el control de su comportamiento. Finalmente tenemos los métodos de laboratorio para su estudio. Se usa inmunoanálisis, en la cual se usa los análisis enzimáticos, la cromatografía de capa delgada y la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas para la confirmación de la droga. Y la muestra utilizada es orina, se utilizan de 5 a 10 mililitros. Bueno, siguiendo con el tema, ahora vamos a hablar de la metadona. La metadona es un narcótico sintético que es ampliamente utilizado en el tratamiento de la adicción a otros narcóticos, como por ejemplo la heroína, y también es un analgésico para el dolor de enfermedades neoplásicas, como el cáncer. Su distribución pues es ampliamente distribuido, pero en la actualidad este está controlado y regulado siempre por centros especializados que estén en supervisión médica, para así garantizar un uso seguro y efectivo de la droga.
El consumo por lo general este se consume ya sea en tableta, en solución oral o también puede ser líquido inyectable, que el líquido inyectable más que todo lo utilizan cuando la persona está sufriendo de una crisis o un episodio de abstinencia. La legalidad, pues, es legal siempre y cuando esté controlada y regulada por una supervisión médica, por un centro especializado, pero es ilegal si no está dentro de esa supervisión médica. Ahora hablando del mecanismo de acción, pues la metadona es un opioide sintético que actúa como un agonista de receptores mu, kappa, delta y antagonista del MDA. Y cuando esta se une a esos receptores, lo que hace es inhibir vías ascendentes estas vías ascendentes que lo que hacen es que como que anulan el dolor y de esa manera entonces la metadona lo que hace en sí es que es un depresor del sistema nervioso central. Siguiente. Ahora hablando de la cinética, pues la metadona, como se mencionó anteriormente, su consumo puede ser en tableta o solución oral, que en la solución oral pues se puede mezclar con agua o con jugo. Entonces, la metadona se absorbe, más o menos tarda en metabolizar unas 5 horas y se metaboliza primeramente en el hígado. Pero cuando se consume regularmente, la metadona lo que hace es acumularse en tejidos como pulmón, riñón e hígado y se empieza a liberar poco a poco de esos tejidos y por eso es que la metadona tiene un promedio de vida prolongada en el plasma. Esta se elimina más que todo por excreción renal y un bajo porcentaje en las heces. Los efectos del consumo. Como es un depresor del sistema nervioso central y se utiliza en las personas que tienen esa adicción a otros narcóticos como la heroína, entonces la persona no va a experimentar esa ansiedad, esos temblores y esos ataques como de euforia. Y bueno, seguimos con las manifestaciones secundarias, que estas son como las más comunes, que son mareo, náusea, vómito, hiperhidrosis, retención de líquidos, vértigo, somnolencia y euforia. Pero también pueden haber otras manifestaciones secundarias que son un poco más graves, que estamos hablando ya de una parada cardíaca y una parada respiratoria. Siguiente. Ahora, hablando de los métodos de laboratorio, se utilizan inmunoensayos de cromatografía de flujo lateral, que por lo general estos son competitivos. Y ya para confirmar, pues se utiliza cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. El tipo de muestra, pues es orina y la orina pues tiene que ser fresca, tiene que ir en un recipiente limpio con los datos del paciente y también se debe verificar si esta no está alterada. Siguiente. El Vicodin. Ahora siguiendo con el Vicodin, pues el Vicodin es un opiáceo analgésico que es una combinación de hidrocodona con paracetamol. Es muy popular, ha sido ampliamente distribuido y así como ha sido ampliamente distribuido, también ha sido ampliamente abusado de este, porque ha habido un abuso masivo del Vicodin. El consumo más que todo es en píldoras y jarabes. La producción de este es a partir de las semillas de amapola y la legalidad, pues es ilegal si no se tiene una receta médica o está por supervisión médica, pero es legal si la persona tiene esa prescripción médica. Ahora hablando de los mecanismos de acción, pues el Vicodin actúa como un agonista débil con receptores opioides. Receptores que reduce así, de esa manera, la excitabilidad neural hacia el dolor. Y también inhibe la producción de prostaglandinas y tiene un efecto antipirético. Ahora hablaremos un poco sobre la cinética del Vicodin. El Vicodin se absorbe rápidamente por vía oral con biodisponibilidad alta. Como mencionaba mi compañera, el Vicodin está formado por dos componentes que son la hidrocodona y el paracetamol, y ambos son metabolizados en el hígado hasta llegar a pequeños metabolitos como por ejemplo el 6-alfa hidrocodol o el 6-beta hidrocodol. Luego, ambos componentes son excretados por vía renal y en menor medida por heces. El efecto de consumo, su principal efecto es calmar y disminuir el dolor. Como veíamos en su mecanismo de acción, lo que hace es inhibir a las prostaglandinas, las cuales son sustancias químicas responsables del dolor. Entonces, al inhibirlas, pues disminuye el dolor.
Las manifestaciones secundarias, pues causa disminución respiratoria, deterioro mental y moral, altera la capacidad de percibir el dolor y disminuye la frecuencia cardíaca. Eso de la alteración de la capacidad de percibir el dolor es importante sobre todo en aquellos que se vuelven adictos a la sensación que causa el Vicodin, que es como relajante. Finalmente tenemos los métodos de laboratorio, se utiliza HPLC, espectrometría de masas e inmunoensayos. Y las muestras pues se extiende a sangre, cabello y orina, pero la generalmente utilizada es la orina. Bueno, siguiendo tenemos lo que es el fentanilo, el cual es un potente analgésico opiáceo sintético que se utiliza principalmente para el tratamiento de dolores severos, como en el tratamiento de cáncer terminal, tratamiento de cirugías mayores. Sin embargo, también se ha utilizado de manera ilícita en las cuales las personas pues, pueden sufrir de lo que son sobredosis o también pueden sufrir de adicciones. En cuanto a su consumo, pues esta es, como había dicho, es una droga mencionada que se utiliza en el ámbito médico y se puede administrar de diferentes formas. Principalmente se utiliza con parches transdérmicos, se puede utilizar inyectable a través de pastillas, aerosoles nasales. Y en el ámbito ilícito, pues se utiliza más o menos de las mismas formas. También está en polvo, que se puede inhalar por polvo, puede ser también en pastillas o en conjunto con otras drogas. Hablando de la legalidad de este narcótico, pues tenemos que se clasifica como una droga controlada, debido a que, pues sí, se puede utilizar en el ámbito médico, pero puede llegar a tener tendencias adictivas. En cuanto al mecanismo de acción, el fentanilo se une a receptores opioides de las proteínas G receptoras y de esta forma lo que hace es que se parece a las endorfinas e inhibe lo que es la adenilciclasa. Esto tiene una hiperpolarización con las neuronas e inhibiendo lo que es sus respuestas y sus pulsaciones. También el fentanilo puede interferir con lo que son los neurotransmisores y el transporte de calcio. Siguiente. Y bueno, tenemos que la dosis única de semivida del fentanilo es corta, varía de 1 a 2 horas, y esto es debido a que es bastante liposoluble y los volúmenes de distribución son bastante grandes, lo que hace de que se aparezca fundamentalmente, principalmente por la distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser tan liposoluble, el organismo se encarga de hacer un transporte activo de lo que es esta droga y por lo tanto se va a metabolizar más rápido, y es por ello que no está tanto tiempo en plasma, 1 o 2 horas. El transporte se realiza principalmente por sangre periférica, independientemente de la vía de ingesta de esta droga, y viaja a través de diferentes tejidos. Puede viajar a lo que es cerebro, puede viajar a pulmones, puede viajar a riñones o incluso en hígado. Luego de que la droga ya ha sido transportada, ya ha sido distribuida, ha tenido su acción en los tejidos, se metaboliza principalmente en el hígado y se elimina en lo que es la orina y en menor medida por la bilis. En cuanto a los efectos de consumo, tenemos de que el fentanilo es una droga de afección principalmente al sistema nervioso central. Tenemos analgesia, euforia, sedación, pesadez en las extremidades, dificultad de concentración, deshidratación en los labios y también dependiendo de la dosis, la persona puede sufrir de lo que es una depresión respiratoria, la cual también puede haber una depresión respiratoria neonatal. En el caso de que la madre, por ejemplo, una madre embarazada, sea consumidora. El fentanilo, al ser bastante liposoluble, puede atravesar lo que es la barrera placentaria y causar una depresión respiratoria neonatal. En cuanto a las manifestaciones secundarias, estas son debido a una exposición prolongada a la droga. Tenemos dificultad de respirar, somnolencia, confusión, mareos, náuseas, vómitos, estreñimiento y también puede tener graves afecciones a nivel del sistema cardiovascular debido a que esta droga hace cambios en lo que es la presión arterial y también cambios a lo que es a nivel de ritmo cardíaco. Siguiente. En cuanto a los métodos de laboratorios, tenemos que se puede hacer por inmunoensayos, cromatografía de gases, junto a espectrometría de gases, HPLC, espectroscopía infrarroja. Y en cuanto a tipo de muestras, tenemos sangre, la hemos utilizado orina para inmunoensayos de tipo enzimático, cabello. Se puede utilizar el cabello debido a que los productos del metabolismo del fentanilo se pueden ir almacenando en lo que es el cabello. Entonces, en consumidores crónicos, pues esto es una buena tipo de muestra. Saliva, se puede utilizar saliva y es una buena muestra, principalmente cuando
la persona ha ingerido la droga y la ha ingerido hace poco tiempo, la consumió hace poco tiempo. Y también se puede analizar en lo que es en tejidos. Se pueden analizar también los metabolitos que pasan a la vez de consumir la droga, pero esta se utiliza principalmente en lo que son las autopsias. Bueno, les voy a hablar sobre lo que es la oxicodona, que es la última, pero no menos importante, en la cual la oxicodona es un analgésico narcótico semisintético que históricamente esta ha sido una droga de abuso bastante popular entre la sociedad, ya que este es un potente analgésico opoide receptor que se utiliza en el tratamiento moderado a severo en diversas condiciones. Un ejemplo de esto es lo que es el cáncer, las lesiones graves y los dolores crónicos. Además de este, que este también tiene otros nombres, ya que normalmente se le conoce como hilly-billy, o en español, la heroína de los montañeses. También se le conoce como kicker u oxy. En la distribución, esto, como mencionaba, es un medicamento regulado, por lo cual el comercio de este depende de cada región o de algunos países, ya que estas autoridades sanitarias son las responsables para prevenir su uso indebido, adicción y abuso. Y en muchos lugares la oxicodona solo se puede obtener a través de bajo una prescripción médica y no cualquier médico puede recetarla, solamente los que están calificados. Un ejemplo de ello podría ser los oncólogos. Sin embargo, como cualquier otra sustancia, están comercializados de manera ilegal a través del mercado negro, de cual su venta es de forma ilícita y bastante diferente su valor en comparación con lo que es de manera legal. Otro ejemplo de esto, ahora hablando de lo que es el consumo puede ser vía oral o intravenosa, que la manera normal de esta son unas tabletas, ya que estas son utilizadas como medicamentos. Y estas tabletas, lo que hace la gente que normalmente consume es que las trituran y se snifan, o bien las disuelven en agua y se les inyectan. Otra manera que también lo utilizan es que calientan la tableta calientan la tableta que se le acaba de estar colocado sobre un trozo de papel aluminio y luego inhalan los vapores. Mientras que su producción es que la fitoína se obtiene a través de la síntesis de tebaína o que este es un ovoide. Este es un opoide, alcalino, de cual este tiene unas características similares a lo que es la morfina, por lo cual este tiene funciones de analgésico. Y su legalidad, como lo había mencionado anteriormente, es que esta está controlada bajo la prescripción médica. Después de esto está lo que es el mecanismo de acción, de cual la oxicodona tiene una afinidad por los receptores opoides capa muy densa, del cual es del encéfalo, la médula ósea y órganos periféricos como es el intestino. La oxicodona actúa como un agonista del receptor opoide, afectando así el alivio del dolor a unirse a los receptores opoides endógenos del sistema nervioso central. Asimismo, esta tiene la activación de los receptores opoides MU, de cual esto produce la inhibición de la liberación de los neurotransmisores excitatorios, como es la sustancia P, de cuales se transmiten señales de dolor. Además que estos también activan lo que es el sistema endógeno opoide, de cual le permite la liberación de endorfina. Por si no lo saben, es que la endorfina actúa como para modular la percepción del dolor y producen efectos analgésicos. Siguiente diapositiva, por favor. Su cinética empieza con la absorción, de cual la absorción es que esta se absorbe a través del tracto gastrointestinal después de su administración en la vía oral. Esta se ve afectada por los alimentos, por lo cual cuando se receta como medicamento, este preferiblemente que sea en ayuno. Después de la absorción, la oxicodona se distribuye por todo el cuerpo, en este incluye el sistema nervioso central, donde este cumple su función principal, que es el efecto analgésico. Además que un porcentaje se une a las proteínas plasmáticas. Y siguiendo con esto, es que esta es metabolizada principalmente en el hígado a través de una enzima citocromo, que si no me equivoco es la P450, la CYP3A4 y en menor medida la CYP2D6. Y durante este proceso forman metabolitos activados, lo que se conocen como oximorfina, que estos contribuyen al efecto analgésico. Y por último, estas son eliminadas a través de la orina principalmente, aunque en pequeñas proporciones también son excretadas por las heces. En los efectos de consumo, pues estas tienen lo que es el principal, que es la
alivio del dolor, la sedación, así como la constricción papilar, la supresión de la tos y estreñimiento. Estas son las más normales. En algunos casos, cuando la persona tiene por mucho tiempo esto, normalmente les recetan unas que son combinadas con el paracetamol, lo cual puede producir daño hepático grave. Y después están las manifestaciones secundarias, que de cuál está lo que es la somnolencia extrema, la dificultad para respirar, la confusión, la piel seca y pegajosa, pupilas biformes, boca seca, incluye desmayos, coma y en algunos casos hasta muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Y los métodos que utilizan normalmente, que son las tiras reactivas, que esto sirve como un tamizaje, el HPLS, que este permite cuantificarlas, la cromatografía de gases y la espectrometría de masas, que es más para forma de confirmación, y en este caso utiliza la ELISA, que de cual la ELISA lo que identifica es el IgG específica, ya que es principalmente para una sospecha de anafilaxia por opioides. Y el tipo de muestras son orina, que este es el principal para todas, la sangre, cabello, saliva y sudor. Y por último tenemos lo que son las características metrológicas, que según la investigación que nosotros realizamos se conoció que es el estudio del DRI Opacios, que este es un ensayo, inmunoensayo, enzimático homogéneo destinado a la determinación cualitativa y semicuantitativa de opacios en Entonces, perdón por la interrupción, pero mi perro se alocó. ¿En cuál tiene características metrológicas? Que de cuál está, que este es un inmunoensayo analizado principalmente de manera cualitativa y semicuantitativa, que lo que le permite es una sensibilidad del 95%, una exactitud del 97.5% y posee una especificidad del 97%. En el caso del límite de detección, esto depende bastante de cuál es cuál es la sustancia a analizar, porque por lo menos en el caso de lo que la heroína son 100 nanogramos por ml, en el caso de la metadona son 500.000 nanogramos por ml, en el Vicodin son 100 gramos por ml, en el caso de la fentanilo son 100.000 nanogramos por ml, y en el caso del último mencionado, que fue la oxazidina, esta tiene uno de 1.100 nanogramos por ml. Y pues esto es todo, gracias por su atención.